Esta semana trabajaremos rectas en el plano cartesiano, correspondiente a la tercera guía de trabajo autónomo de la semana del 5 al 9 de abril. Ok, rectas en el plano cartesiano. Según lo que trabajamos la semana anterior, vimos lo que era una recta vertical y lo que era una recta horizontal. Recuerden que las rectas verticales son las que son de la forma x igual a un numerito, y ese numerito es un número en el eje X. Entonces se traza una recta que sea en forma vertical, o sea que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba pasando por ese valor de X. Y en el caso de la recta horizontal, es una rectita que se representa como y igual a un valor k, que ese valor k está en el eje Y. Entonces uno se ubica en el numerito del eje Y y dibuja una recta que vaya en forma horizontal, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos visto hasta el momento. Y logramos ver también cómo estas rectas pueden ser secantes a una circunferencia, si las cortan en dos puntos, tangentes si las cortan solo en un punto, o exteriores si no cortan a la circunferencia. Pero resulta que no solamente existen esos dos tipos de recta, existen también las rectas en forma general, que es lo que llamamos una ecuación lineal o lo que llamamos una recta lineal. Esta recta lineal va a tener esta forma que ustedes ven acá. Va a ser un y igualado a un mx más b. Este m y este b son numeritos, o sea que son constantes. Recuerden que en álgebra existe la parte variable, que son las letras, y las que son siempre variables son la y y la x en esa ecuación, y lo que es la b y la m van a ser constantes, o sea, van a ser números. Y estas constantes reciben un nombre particular. La m le vamos a llamar pendiente de la recta, porque la m me va a decir si la inclinación de esa recta es hacia arriba o si la inclinación es hacia abajo o incluso si la inclinación es acostada, ¿verdad? Que es la que es en forma horizontal, que eso también ahorita lo vamos a ver. Y el valor de b se llama intersección con el eje Y, porque este valor de b siempre va a ser un numerito por el cual la recta pasa cortando al eje Y. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. En caso de querer graficar una recta en el plano cartesiano, basta con ubicar dos puntos de dicha recta. O sea, con solo dos pares ordenados de esa recta, yo puedo ya dibujarla en el plano cartesiano. Para ello es necesario dos fórmulas para determinar los puntos de esas rectas. Para encontrar la intersección con el eje X y para encontrar la intersección con el eje Y, son simplemente dos pares ordenados, que aquí los estamos observando. Para el corte o la intersección con el eje X, solamente vamos a encontrar el valor de X, porque recuerden que cuando corta al eje X un par ordenado, el valor de Y siempre es 0. Y cuando un par ordenado corta en el eje Y, el que vale 0 es la X. Entonces, aquí va a tener el 0 en la Y, porque es corte con X, y aquí va a tener el 0 en la X, porque es el corte con Y. Entonces, para encontrar a X en la intersección con el eje X, hacemos nada más menos b entre lo que valga m. Ya, este numerito va a ser el par ordenado de la intersección con el eje X. Y para encontrar la intersección con el eje Y es nada más 0, lo que vale b. O sea, facilísimo, porque si b vale 1, entonces 0,1. Si b vale 3, 0,3. Si b vale menos 2, 0,-2. Okay, vamos a verlo con un ejemplo. Dice, representar en el plano cartesiano esa recta. Vean lo que les decía antes. La y y la x siempre van a ser variables, o sea, ¿qué significa? Que ellas siempre van a estar como y y como x, eso nunca va a cambiar. En cambio, la m, que es la que acompaña a la x, va a tener un valor numérico, que en este caso es 2, y el más b o menos b, porque puede ser positivo, puede ser negativo, eso no importa. Aquí, digamos, en este caso es positivo porque lleva un más. Si fuera negativo, llevaría un menos. Y en este caso el b sería 4. Entonces vamos a verlo acá. Lo primero es identificar exactamente quién es la m y quién es la b, que es lo que acabamos de hacer. M siempre es el numerito que acompaña a la x, entonces el m vale 2, aquí está. Y el b es el numerito que se le suma o se le resta a la par de la x, que en este caso sería 4. Cuando ya sabemos quién es m y quién es b, entonces voy y aplico las dos formulitas. Entonces la primera formulita es la intersección con el eje x, que dice que es menos b entre m, 0.
Recuerden que el formato de par ordenado es siempre ir poniendo paréntesis y separando por coma, ¿verdad? Si no ponen paréntesis, no es par ordenado. Si no ponen coma, no es par ordenado. Siempre tienen que ir manteniendo ese formato, ¿verdad? Porque eso es un par ordenado. La intersección con X y la intersección con Y son simplemente dos parcitos ordenados, solo que se encuentran con esta formulita. Para el caso del el corte con X, entonces es menos B. Entonces B vale 4. Y el menos de la fórmula, entonces aquí iría menos 4, ¿lo ven? Entre el valor de M. ¿M cuánto valía? 2, entonces aquí apareció el 2, ¿lo ven? Aquí está. Meto esto en la calculadora y simplificado me da menos 2. Y vea que el coma 0 se mantiene, ¿verdad? Porque eso siempre se va a mantener. Vea que la formulita sí lo dice, coma 0. Siempre el coma 0 se mantiene. Eso para la intersección con el eje X. Veamos ahora la intersección con el eje Y. Ese es todavía más sencillo, porque es nada más 0, lo que vale B. ¿Y cuánto valía B? Y aquí lo teníamos. B valía 4. Entonces es nada más 0,4. Con estos dos pares ordenados, que es el corte con X y el corte con el Y, yo simplemente me vengo a un plano cartesiano, pongo esos dos pares ordenados en el plano cartesiano, entonces veámoslo acá, menos 2,0 es corte con X, entonces es que me voy en X donde está menos 2, y como es coma 0, quiere decir que queda en el puro eje X, veanlo aquí donde está, menos 2,0. Y 0,4 es corte con el eje Y, es porque entonces voy donde está el 4 en el eje Y ahí pongo el par ordenado, 0,4. Vea que son cortes con los ejes. Y donde tengo esos dos pares ordenados, simplemente trazo una recta. Y esa es la recta Y igual a 2X más 4. Ya ahí tenemos dibujado gráficamente una recta, ya no es ni vertical ni horizontal, sino que ya es inclinada. ¿Y cómo voy a saber la inclinación? Bueno, eso es algo que todavía, digamos, no nos interesa mucho, lo vamos a ver más adelante, pero si el numerito que acompaña a la X, en este caso que es 2, es positivo, la rectita va a llevar esta inclinación hacia arriba, porque siempre se analizan de izquierda a derecha. Entonces vemos que va subiendo la recta. Es lo que llamamos una recta creciente o estrictamente creciente. Pero en este caso a mí lo que me interesa nada más saber que es inclinada, que ya no es como las dos anteriores que vimos, que iba o vertical o horizontal. Ahí puede ir inclinada. ¿Ok? Así trazamos entonces una recta cualquiera, usando estas dos formulitas de corte con X y corte con Y. Veamos ahora este segundo ejemplo. Dice representar en el plano cartesiano la recta Y igual a menos 3X más 9. Entonces lo primero que yo hago es identificar quién es la pendiente y quién es la intersección con Y, o sea, quién es M y quién es B. Recuerden que M es quien acompaña a X, que en este caso es menos 3, y B es el numerito que se le suma o se le resta, que en este caso es 9. ¿Ok? Ahora, vamos primero con la intersección con el eje Y, que es la formulita menos B entre M, 0. Ok, recuerden que es menos B. Entonces sería menos 9. Aquí lo tenemos. Este menos de acá, que tiene el 9, es el menos de la fórmula. ¿Qué pasa si este B fuera negativo? Entonces sería menos menos, se haría positivo, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. Recuerden que este menos que aparece aquí es un menos que la tiene la fórmula, que siempre hay que ponerlo. Entre el valor de M, y vea que el M tiene el menos 3. Y aquí simplemente hay que poner lo que vale M. Entonces simplemente pongo el mismo menos 3. No le tengo que cambiar de nada porque ahí no dice que sea menos M, es nada más M. Entonces si M es positivo, va positivo, y si M es negativo, va negativo, con el signo que él tiene. Y lo pongo en la calculadora y me da el 3. El coma 0, recuerden que siempre tiene que ir porque es intersección con X. Cuando es intersección con X, Y siempre vale 0. Ahora, ¿qué sucede con la intersección con el eje Y? Dice que es 0,B. Y B sabemos que vale 9, entonces es simplemente 0,9. Cuando ya tengo los dos pares ordenados, entonces voy a un plano cartesiano, voy al eje X, en donde está el 3, que en este caso 3,0, aquí está. Vea que aquí está 2 y 4, quiere decir que el 3 está en el medio. Y el otro es 0,9, me vengo aquí, donde el Y, donde está en el eje Y, que es corte con Y, que es el B, está entre 8 y 10, en el centro está el 9, y donde están esos dos pares ordenados, ahí se traza la recta. Vean lo que antes les mencionaba, que de acuerdo al signo de la pendiente es la inclinación. Ve que la de antes iba así, que iba creciendo.
esta ahora viene bajando. Esta sube, esta baja, ¿verdad? Igual, como les digo, eso todavía no es imprescindible para el tema que estamos viendo. A mí lo que me interesa es que ustedes vean que son rectas, que tienen ya una cierta inclinación, ¿verdad? Que pueden subir, pueden bajar, o sea que van a ir inclinadas, ya no necesariamente van a ser verticales o horizontales como las primeras que vimos, pero que también son rectas. Y también vamos a determinar si esas rectas pueden ser secantes, pueden ser tangentes o pueden ser exteriores a una circunferencia, que es en sí el tema principal que estamos abordando. Ahora, cuando ya sabemos dibujar rectas, dependiendo de la inclinación que tengan, quiero saber cómo geométricamente, o sea, haciendo el dibujo, puedo determinar si esa recta es tangente, o sea, que corta solo en un punto a una circunferencia, o es exterior, que no la va a cortar, o es secante a esa circunferencia. Para esto, me tienen que dar la circunferencia, lógicamente, y la recta, y poderlas graficar ambas. Entonces, vea que aquí dice que la forma de hacerlo es graficando la circunferencia y la recta. Esto es porque lo vamos a hacer geométricamente. Después vamos a aprender cómo se hace sin tener que hacer el dibujo, o sea, algebraicamente. Entonces, lo primero que hacemos, bueno, ahí estamos con el ejemplo 3, me están dando la circunferencia. Vea que me están dando la circunferencia en forma algebraica, pero yo con la forma algebraica saco el centro, saco el radio y puedo hacer la circunferencia. Ya ustedes aprendieron a hacer eso. Y tengo también la recta, que es y igual a 5x más 1. Vamos a determinar si es tangente, si es secante o es exterior. Vamos a hacerlo geométricamente primero así en forma manual y ahorita lo vemos usando el programa de GeoGebra. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el centro y el radio. El centro, recuerden que en una circunferencia es cambiarle el signo los numeritos que aparecen aquí en el paréntesis. Entonces, si aquí dice menos 1, entonces el X es 1. Si aquí dice menos 2, entonces el Y es 2. Entonces ya sabemos que el centro iría en el punto 1,2. Y el radio es sacarle raíz cuadrada a lo que está después del igual, o sea que raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya ahí tenemos el centro y tenemos el radio. Tengámoslo presente, porque con eso tenemos que graficar la circunferencia y después graficar también la recta. Entonces, primero estamos haciendo la circunferencia. Vamos ahora, ¿cómo determinamos la recta? ¿Qué es lo que acabamos de aprender con el ejemplo 1 y 2? Entonces, ya sabemos que en esa recta el valor de M es 5 y el valor de B es 1. Entonces me vengo a sacar corte con X, usando la formulita es menos B entre M, 0. Entonces, sacándolo de antes es menos lo que vale B. Entonces, si 1 está positivo, este menos hace que cambie de signo, entonces menos 1. Entre M no tiene el menos, entonces el M se copia igual a como viene aquí, que sería 5. Sería menos 1/5 y el 0, recuerden que se pone por ser corte con el eje X. Si yo meto eso en la calculadora, vea que no viene como la tercera respuesta, es porque vuelve a dar el mismo menos 1/5, o sea que ya está en su forma simplificada. Entonces queda hasta ahí. Ahora, intersección con el eje Y es nada más 0, lo que vale B. Y B vale 1, entonces 0,1. Ahora sí, tenemos el centro, que era 1,2. Ahí graficamos la circunferencia y graficamos la recta, ambas en un mismo plano cartesiano. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo de una vez con el dibujito hecho, pero vamos a analizarlo. El centro es 1,2. Ve que aquí está el 1 con el 2. Ese era el centro que sacamos, ¿verdad? Radio es 3. Si ustedes cuentan de aquí a los bordes, 1, 2, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, quiere decir que el radio es de 3. Ahí está la circunferencia, la que está en azul. Tanto para arriba como para abajo, para la izquierda y para la derecha, están las 3 unidades que corresponden al radio. Ahora, hicimos los cortes con X, que es menos 1/5. Eso en decimal es menos 0,2. Entonces vean aquí donde aparece, aquí está 1. Entonces, menos 1/5 es como dividir el 1 en 5 partes. Entonces, aquí está el puntito. Es un menos 0,2. Entonces, es un poquito separado del 0 nada más. Y el otro es 0,1, que aquí apareció. Que voy a señalarlos. Este es este que está aquí. Y el 0,1, este que está acá. Y en esos dos pares ordenados, ahí se trazó la recta, ¿la ven? ¿Y qué está pasando con esa recta? En efecto, está cortando a la circunferencia aquí
y aquí. O sea, significa que entonces la recta es secante porque está tocando a la circunferencia en dos puntos diferentes. ¿Ven? Y entonces logramos hacer lo mismo que estábamos haciendo con las verticales y las horizontales, de saber si es secante, tangente o exterior, dibujando tanto la circunferencia como la recta. Esto es haciéndolo en forma geométrica, ¿verdad? Porque es haciéndolo con el dibujo. Vamos a hacerlo ahora también, porque es una forma de que ustedes se puedan revisar si lo están haciendo bien, ¿verdad? Utilizando el programa de GeoGebra. Veamos ahora, utilizando el GeoGebra, cómo podemos hacer esa misma construcción que vieron anteriormente utilizando este programa. Entonces, ya sabíamos que el centro, ya lo habíamos identificado que era 1 y 2. Y el radio era de 3. Ok, ahí tenemos. Esa es la circunferencia. Ahí lo tenemos, que es la misma que ustedes tienen ahí dibujada. Ahora, la recta que me estaban dando, sabíamos que el valor de M era 5 porque no era una recta vertical y horizontal. Estamos viendo el otro tipo de recta, las inclinadas. Y el valor de B es 1. Entonces, vea que automáticamente me traza la recta. Aquí el programa no usa los cortes con X ni con Y, pero vea que aquí están. Digamos, si ustedes se fijan, este es el corte con X, este que estoy tocando acá, y este es el corte con Y. Aquí el programa lo que hace es poner estos otros dos puntitos, este y este. Pero eso lo que me va a evidenciar es lo que me interesa en este ejercicio, que es secante. Igual, cuando uno lo hace manualmente, es que uno utiliza el corte con X y el corte con Y, ¿verdad? Pero vea que es exactamente la misma inclinación y sí está pasando por esos valores que antes nosotros vimos, ¿verdad? Pero el GeoGebra lo que hace es poner dos puntos de la circunferencia. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vieran que cuando tengo esta circunferencia y trazo esa recta corta en dos puntos a la circunferencia, siendo así una recta secante, que es lo que me interesa que ustedes vean que pueden utilizar esta herramienta para revisarse cuando ustedes lo hagan en forma manual. Ok, vimos ya cómo podemos determinar en forma geométrica, o sea, haciendo la gráfica de la circunferencia y la gráfica de la recta, si esa recta es secante, es tangente y es exterior. Y vimos también que podemos utilizar el programa de GeoGebra para ayudarnos a esa construcción. Ahora, ¿cómo podemos determinar eso mismo, pero no utilizando la gráfica, sino haciéndolo en forma algebraica? Aquí vamos a necesitar retomar conceptos y temas que hemos estado trabajando, que se trabajaron en octavo año en álgebra y que repasamos en el diagnóstico este año. Entonces, lo primero que se hace es, a ustedes les van a dar la ecuación, o sea, les van a dar una recta, como los dos ejemplos, como el ejemplo que hicimos antes, nos dan una recta y nos dan una circunferencia algebraica, lógicamente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se sustituye la recta en donde está la Y, vea que está aquí en rojo, yo voy a colocar el MX más B. O sea, lo sustituyo. Eso es lo que se va a empezar a trabajar. Y todo lo demás que quede por hacer son conocimientos de álgebra, de reducir términos semejantes, de aplicar fórmulas notables, de elaborar una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a irlo trabajando paso a paso. Se obtiene una ecuación de la siguiente forma. Entonces, cuando yo llego y quito esta Y, que es la que trae la ecuación de la circunferencia, y pongo el MX más B, de ahí en adelante empieza el proceso de trabajarlo con álgebra. Entonces, la ecuación que me queda ahí se simplifica y se va a calcular el discriminante. Y ahorita vamos a ver qué era el discriminante. Es una formulita que se obtiene cuando yo tengo una ecuación cuadrática. Y ese concepto de ecuación cuadrática nosotros lo trabajamos el año pasado a finales, cuando vimos el tema de ecuación cuadrática. El discriminante es un número que nos indica cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática. Recuerden que la ecuación cuadrática tenía esta forma, o tiene esta forma. Un A, aquí faltó X, es un AX al cuadrado más un BX más C igual a 0. Recuerden que el A es el numerito que acompaña al X a la 2, el B es el que acompaña a la X y el C es el numerito solo. Que hay un errorcito para que lo corrijan. Me imagino que en la guía tiene ese mismo error. Entonces, para que lo corrijamos, ahí después les paso la corrección.
porque sí, ahí faltó la x. Y principalmente tiene que tener esa x, si no, no es una función cuadrática. Y cuando hablamos del discriminante, nos referimos a esta formulita, que es agarrar el b, elevarlo al cuadrado, menos 4 por lo que vale la a, por lo que vale la c. Y este numerito es el que me va a decir a mí si la ecuación tiene dos soluciones, cuando el discriminante es mayor a 0, o sea, positivo, o si tiene solo una solución, si el discriminante me da 0, y si el discriminante me da menor a 0, o sea, negativo, no va a tener soluciones. ¿Y para qué yo necesito saber eso? Porque sabiendo estas tres cosas, yo voy a poder saber si la ecuación es secante, es tangente o es exterior. Resulta que si yo calculo el discriminante y me da un numerito positivo, eso significa que lo que es la ecuación tiene dos soluciones reales. Pero para efectos de la circunferencia y la recta, me va a decir que es secante, porque estas dos soluciones que tiene son los dos puntos en que la recta corta a la circunferencia. Y recuerden que cuando lo cortan dos puntos es porque es secante. Cuando me da el discriminante igual a 0, solo tiene una solución. ¿Eso qué significa? Que es tangente, porque recuerden que la tangente es la que corta solamente en un punto. Y cuando el discriminante me da negativo, es porque no lo corta. ¿Eso qué significa? Que es exterior, porque entonces la recta va a pasar por fuera de la circunferencia sin tocarla. Entonces, esa es la forma en que nos vamos a dar cuenta si una recta es secante, tangente o exterior a una circunferencia, agarrando la recta y sustituyéndola en la ecuación. Y todo lo que queda por hacer es simplemente cálculos algebraicos, que sí debemos de practicar y repasar, que yo sé que ya lo hicieron en el diagnóstico, pero no queda de más seguirlo repasando, ¿verdad? Este ejemplo 4, ustedes lo tienen resuelto usando el procedimiento algebraico, pero vamos a verlo primero cómo geométricamente podríamos también saber previamente cuál sería la respuesta si lo logramos ver con el GeoGebra, cómo quedaría esa recta con respecto a esa circunferencia. Entonces, sacamos el centro, que en este caso sería en x menos 1 porque le cambio el signo, y en y 2 positivo porque le cambio el signo. El radio sería 2 porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Okay, ahí tendríamos la circunferencia. Ahora, la recta que me dan es y igual a 5x más 1. Entonces, el 5 es m y el b es 1. Ok, ahí estamos observando que entonces la recta es secante. Entonces vamos ahora, utilizando el procedimiento algebraico, a demostrar que en efecto esa recta es secante cuando no tenemos esta herramienta para poderlo comprobar. Ahora sí, el ejemplo 4, ya utilizando el procedimiento algebraico lo resolveríamos de la siguiente forma. Okay, aquí me están dando la circunferencia, me están dando la recta. Entonces el procedimiento decía que lo primero que debemos de hacer es sustituir en donde está la letra Y, que es esta que ustedes ven acá. Ahí donde está esa letra Y voy a escribir la ecuación, o sea, escribo el 5x más 1. Ve que todo el resto se copia igual, el x más 1 al cuadrado más. Entonces, donde está Y, voy a poner 5x más 1. Ve que aquí era donde estaba la Y. Bajo el menos 2 al cuadrado igual a 4. Okay. Luego de eso, vamos a reducir. ¿Qué es reducir? Lo que me quedó en este paréntesis donde hice la sustitución. Entonces, vuelvo a poner el primer paréntesis. Aquí, en este caso, recuerden que usando la teoría de álgebra, yo podría reducir el 1 con el menos 2, que son los que son semejantes. El 5x se bajaría. 1 menos 2 me daría menos 1 al cuadrado igual a 4. Ok, lo que queda aquí por hacer es ya resolver y desarrollar esta ecuación para formar una ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que debemos de hacer es resolver
las fórmulas notables que aparecen ahí. Recuerden que nosotros vimos en el diagnóstico y lo repasamos cómo se trabajaban lo que es la primera y la segunda fórmula notable, que básicamente es las que se utilizan en este tipo de ejercicios. La primera fórmula notable, todos los términos son positivos, siempre va a ir el primer término al cuadrado, más un término donde se multiplica 2 por el primer término por el segundo, más otro término que va al cuadrado, el segundo que va al cuadrado. La segunda fórmula notable es lo mismo, solo que el término que va multiplicado por 2 va a ir negativo. Los otros dos van a ir siempre positivos porque están elevados al cuadrado. Entonces, ahí tenemos la ecuación para empezarla a resolver. Voy a dejar por acá las fórmulas notables para tenerlas ahí presente para ir recordando. Entonces, vamos con esta primer paréntesis, que es la primera fórmula notable. Entonces sería a al cuadrado sería el primer término. En este caso, se supone que la x haría el papel de la a y el 1 haría el papel de la b. Entonces sería a al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Aquí está. Más 2 por a por b. Entonces pongo el 2, que es de fórmula, por el a, que es x, aquí está, y por el b, que es 1, aquí está. Más, dice la formulita, el b al cuadrado. O sea, que en este caso el b es el 1, entonces 1 al cuadrado. Más, vamos con el otro paréntesis, sería segunda fórmula notable. Entonces igual, el a al cuadrado sería el primer término al cuadrado. Como tiene dos términos, bueno, dos variables, una constante y una variable, debe de colocarse en paréntesis a la hora de elevar el cuadrado para recordarnos que se deben de elevar los dos. Menos el 2, que es de la fórmula, por lo que vale a, ¿verdad? En teoría, este es el papel de a y este es el papel de b. Por a, que es 5x, y por b, que es 1. Este menos solo se pone aquí. No lo tengo que volver a poner en el 1. Nada más se pone en este término del 2. Nada más. Más, vea que la fórmula trae el más, se pone así. Y el 1 que va al cuadrado. Y se baja el igual a 4. Ahora lo que hacemos es resolver esas multiplicaciones y las potencias que me quedaron. Entonces, x al cuadrado, que al mismo x al cuadrado, 2x por 1, 2x, 1 al cuadrado, 1, 5 a la 2 es 25 y el x a la 2, 25x a la 2, 2 por 5 por 1, daría menos 10, 1 al cuadrado, 1 y bajo el 4. Toda ecuación cuadrática, bueno, cuando vamos a irla formando en ecuación cuadrática, debemos igualarla a 0. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es reducir. Entonces, aquí vamos a reducir términos semejantes. Tengo x a la 2 con x a la 2. Entonces, sería 1 más 25, 26 y mantengo el x a la 2. Luego, x serían el 2 menos el 10 menos 8x. Y numeritos serían el 1 y el 1, que me da 2. Y bajo el 4. Ahora, para llegar a convertirla a una ecuación cuadrática debe estar siempre igualada a 0. Entonces, este 4 que estaba positivo lo pasamos negativo para acá. Y vuelvo a reducir, ¿verdad? Porque aquí me quedan que estos dos términos se pueden reducir. Bajo el 26x a la 2, bajo el menos 8x y 2 menos 4 me daría menos 2 y ya quedó igualado a 0. Entonces, ya esto que está acá tiene la forma de una ecuación cuadrática, que quien está con x a la 2 es a, ¿verdad? Que sería 26, quien está con x es b, que sería el menos 8, siempre se le pone el signo al numerito, y el c es el numerito que aparece solo, que en este caso sería menos 2. Yo necesito saber quién es a, quién es b y quién es c para determinar el discriminante. Recuerden que el discriminante es una formulita, que es nada más b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces voy y tomo el valor de b, que es menos 8. Como va al cuadrado, debo de colocarlo en paréntesis. Recuerde que eso lo hemos dicho muchas veces. Cuando voy a elevar al cuadrado, estoy sustituyendo en una fórmula y el numerito es negativo, es una fracción, es una raíz, debo de utilizar paréntesis. Al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, que en este caso es 26, por lo que vale c, que en este caso es menos 2. Aquí se le puso paréntesis, pero no sería tan necesario porque no está elevado al cuadrado. Sin embargo, no le va a afectar la respuesta. Y pongo todo en la calculadora, desde el paréntesis menos 8 al cuadrado, menos 4 por 26 por menos 2, me va a dar 272. O sea que me está dando un número mayor a 0. Y de acuerdo a las clasificaciones que vimos antes, si me da positivo, significa que entonces tiene dos soluciones. Al tener dos soluciones, se clasificaría como que la recta es secante. Y vea que lo estamos comparando, que sí fue como nos dio cuando lo hicimos gráficamente, que en efecto la recta era secante a la circunferencia que me dieron. Y ese es el procedimiento algebraico que ustedes siempre tendrían que utilizar y hacer para poder averiguar
si la recta que les dan es secante, tangente o exterior a la circunferencia dada. Veamos ahora en el ejemplo 5. Vamos a hacerlo primero algebraicamente para saber previamente cuál era la respuesta y comprobar que si lo hacemos bien cuando lo hagamos en forma algebraica. La circunferencia que me dan, el x es menos 1 porque le cambio el signo, el y es 1 porque le cambio el signo y el radio es 1 porque la raíz cuadrada de 1 nos da 1. Ahí tenemos la circunferencia. Y la recta que me están dando, el valor de m es menos 4, quienes acompaña la x, y el valor de b es 5, que es el corte con el eje y. Y aquí podemos observar que la recta no corta la circunferencia, significa que entonces esta recta es exterior. Vamos ahora a comprobarlo algebraicamente, que en efecto se comprueba y se demuestra que la recta es exterior, utilizando lo que es el valor del discriminante. Ahora sí, viendo en forma algebraica este ejemplo 5, donde me dan esta circunferencia y esta recta, vamos a hacer el procedimiento algebraico para su demostración. Ya lo vimos con el GeoGebra, que va a darnos exterior, entonces vamos a resolver y comprobar que en serio es exterior. Lo primero que se hace es tomar en donde está la y, en la ecuación ponemos la ecuación que me están dando, la recta que me están dando, que en este caso sería menos 4 más 5. Ve que aquí en donde está la y todo lo demás se puso igual, y donde está la y va el menos 4 más 5. Bajo el menos 1, bajo el 1 y vamos a reducir lo que me quedó en el paréntesis. Bajo el x más 1 al cuadrado, y acá adentro se pueden reducir el 5 con el menos 1, que me daría 4, bajo el menos 4. Ok, lo que queda ya es aplicar las fórmulas notables. Entonces, primer paso, en la primera la primera fórmula notable sería primer término al cuadrado, o sea, x a la 2, más 2 por el primer término por el segundo. Recuerden que este es a y que este es b, según la formulita. Entonces sería 2 por a por b, más el b al cuadrado. Bajo este más, voy con la otra, que es la segunda fórmula notable, básicamente, ¿verdad? Entonces sería el primer término al cuadrado. Aquí incluso podemos no poner ni siquiera el negativo, que en realidad eso no me va a afectar. El negativo donde se debe de conservar es en el segundo término, ¿verdad? Entonces, pero igual no me afecta en la respuesta. Va el primer término al cuadrado. Recuerden que este es a, que este es b. Entonces sería 2, que aquí aparece la fórmula, por el valor de a por el valor de b, más el b al cuadrado. Resolvemos las multiplicaciones y las potencias que quedan. Entonces, bajo el x a la 2, 2 por x por 1, 2x, 1 al cuadrado, 1, 4 al cuadrado, 16, x al cuadrado, 16x a la 2, 2 por menos 4x por 4, 2 por 4, 8, 4 por 8, 32. Ese es el que lleva el menos, ¿verdad? Porque es segunda fórmula notable. No importa el orden, puede estar de primero, puede estar de segundo. Me garantiza que el término del 2 lleva negativo, que aquí me está dando negativo. 4 al cuadrado sería 16 y bajamos el 1. Reducimos los términos semejantes, entonces x a la 2 con x a la 2, 1 más 16, 17. 2x con menos 32x, menos 30x, y 1 más 16, 17. Y aquí pasamos de una vez el 1 al restar, porque sabemos que tenemos que igualarlo a 0, ¿verdad? Para formar la ecuación cuadrática. Y aquí reduciendo, nos queda 17x a la 2, menos 30x, y 17 menos 1, 16. Y tendríamos entonces ya la ecuación cuadrática resuelta, ¿verdad? Tendríamos el ax a la 2 menos el bx más c, que sería los tres valores que debemos identificar para poder sacar el discriminante. Sabiendo que esta fue la ecuación cuadrática que obtuvimos, ¿verdad? Ya eso fue lo que hicimos cuando hicimos los productos notables, buscamos semejantes, igualamos a 0. Entonces ahí nada más identificamos que el a es 17, b es quien acompaña a x, que es menos 30, c es el numerito solo, que es 16. Aplicamos la formulita del discriminante, que dice b al cuadrado. Vea que de nuevo el b es negativo,
Entonces, al ser negativo, debo de colocarlo en paréntesis a la hora de elevarlo al cuadrado, menos 4, que es de la fórmula, por lo que vale A, que es 17, por lo que vale C, que es 16. Lo pongo todo en la calculadora y me va a dar menos 188. Observamos que el discriminante me está dando negativo y vimos en la distribución que cuando es negativo significa que la recta es exterior, o sea, porque no tiene solución esa ecuación. Al no tener solución, significa que entonces esa recta no corta a la circunferencia. Y también lo comprobamos algebraicamente que en efecto era exterior. Muchas gracias por la atención.